¿Sabe cuántas niñas y adolescentes se convierten en madre cada año? ¿Cuáles son las causas? ¿En qué condiciones viven estas madres menores de edad? Estos datos los dio a conocer hoy el Observatorio de Salud Reproductiva y Sexual. Silvia María Corzo con la información. Adelante. Así es, a pocos días de que se celebre el Día de la Madre se ha dado a conocer datos sobre los embarazos de niñas y adolescentes. Se ha destacado que 1 de cada 5 niños nacen de una madre menor de 19 años. Casos de niñas de 12 años con 2 hijos, de 13 años con 2 hijos, casos de jovencitas de 17 años con 5 hijos, de 19 años con 5 hijos. O sea, es una maternidad demasiado temprana y estamos realmente preocupadas porque son números muy elevados para las condiciones económicas, sociales y de todo tipo en Guatemala. De 10 a 14 años tenemos, de 10 años tenemos en el primer cuatrimestre 9 casos de 10 años, de 11 años 24, de 12 66 casos, de 13 307 y de 14 1093 casos para el primer cuatrimestre del 2014. Generalmente las niñas y adolescentes que son madres viven en condiciones de pobreza en las áreas rurales o en las áreas marginales de la ciudad y con poco acceso a la educación. Los niveles de pobreza, de desnutrición, de violencia son alarmantes. Normalmente hay adolescentes que inician su vida sexual activa o se van con su pareja para escapar de la violencia de sus casas, para escapar de la pobreza o para buscar un hogar integrado. Y sin embargo lo que encuentran es un embarazo. El 40% de los embarazos en adolescentes se da en madres solteras, es decir, que no hay una figura paterna, sino que va a ser la adolescente la que va a tener que enfrentar sola el embarazo y posterior al embarazo la crianza del hijo. Tenemos casos en los cuales las familias de estas adolescentes las sacan de la casa porque no están de acuerdo con el embarazo que han tenido y esto las obliga más a vivir en la calle. Una puede ver por las avenidas de la ciudad capital cómo están las adolescentes con sus bebés en la espalda. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, el 30% de los casos de embarazos en menores de edad son fruto de la violación de un familiar de la víctima. Por una Guatemala en paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corzo. En más noticias, Acción Ciudadana enviará al presidente del Congreso y a los jefes de las bancadas de las agrupaciones Líder y Partido Patriota un informe para que rindan cuenta sobre la rápida aprobación de la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en centros privados de libertad y el fortalecimiento de la infraestructura de datos. Entre los puntos que cuestionarán es que no se dio a conocer públicamente y en qué instancias o momentos se conoció la iniciativa de ley por parte de los diputados que votaron de forma express su aprobación. Su aprobación deja muchas dudas que nosotros quisiéramos que nos la respondan estos actores. Una primera duda es si esta ley fue aprobada con el conocimiento, eso significa si se analizó, si se discutió, si se debatió, de los diputados que la aprobaron. Quisiéramos saber si los diputados siquiera llegaron a ver la iniciativa de ley, no digamos a leerla. Esto nos surge la duda porque el proyecto de ley ingresó en esa sesión del Congreso a las 15:40 horas, así consta en la copia gráfica de la iniciativa de ley 4832, y resulta que fue aprobada de manera meteórica una hora después. Sin haber pasado por ningún trámite legislativo, ni por una comisión, ni por ninguna otra instancia del Congreso. En más noticias, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil lograron la captura de Edgar Estuardo Cáceres Barreira, esto en el municipio de Río Dulce, en Izabal. Barreira es un presunto narcotraficante con orden inmediata de extradición y aún se espera que llegue hacia la capital, a donde será traído en horas de la tarde. Escuchemos. El perfil de él es una persona que se ha dedicado a narcotráfico, pertenece a la estructura de un narcotraficante que se ha ido evolucionando en los últimos años. Él tiene orden de extradición y por eso se localizó y se hizo el operativo para lograr su captura y comenzar el inicio de extradición que lleva un tiempo, ¿verdad?
Ahora enlazamos con Mónica Obando, que nos reporta que luego de que finalizara la intervención de las aduanas el 26 de abril, se estará planteando al directorio la compra de rayos gamma, cámaras y marchamos de seguridad para las 5 aduanas de Guatemala. Mónica, buenas tardes. Vamos con más detalles de esta noticia. Adelante. La inversión para la modernización de aduanas podría estar entre los 20 a 30 millones de dólares e incluyen marchamos electrónicos, utilización de rayos X, así como rayos gamma. ¿Cuándo se lo estoy presentando al directorio? Calculo que dentro de las 2 semanas siguientes. ¿Por qué? Porque tenemos en agenda con directorio otros temas. Probablemente la presentación esta que ustedes han tenido a la vista, miren que ustedes la han tenido primero a la vista y no directorio, a ver si no me cae por eso. La voy a presentar la siguiente semana. La definición de cuál es el plan de modernización y qué es lo que quiero y cuáles son mis posturas para poder iniciar, también se lo vamos a presentar, así que calculo que máximo 2 semanas más. 2 semanas más, ¿verdad? Porque estamos en aprobación de reglamentos y todo lo que yo les he mencionado. Aún no se tiene un estimado de cuánto se logrará con esto. Por una Guatemala en paz, Mónica Obando y Luis H. Y en el tema de la recaudación tributaria, la intendente de aduanas responsabilizó a la falta de control de tributos internos y no a las aduanas esta poca recaudación. Recordarán ustedes que cuando iniciamos el año, las metas fueron asignadas de forma cuatrimestral y yo he concluido con un análisis provisional prácticamente de lo que es la meta cuatrimestral y esa es la que les voy a dar a conocer. En el 2004, solo los meses de enero y de marzo superaron la meta asignada en 43 y 50 millones respectivamente. Si por las brechas que se abren o por estrategias institucionales, directorio decide incremento de las metas asignadas a las unidades, requiere el aumento de estas, planificación las distribuye y nosotros solo las recibimos, aduana las recibe. No es que haya un requerimiento directo, ni tampoco que la intendencia diga mensualmente yo le voy a dar. No, no funciona así. ¿Sabe cuántas empresas de seguridad privada prestan sus servicios en el país? ¿Quiénes son los que más requieren de este servicio? Hoy estos datos fueron presentados y analizados y se los presentamos a continuación en la siguiente entrega. Hoy se inauguró el primer Consejo Nacional de Seguridad en el que participaron expertos nacionales y extranjeros y aportaron conocimientos sobre la modernización de la seguridad privada en el país. Cuando se incrementan las empresas, se incrementa la necesidad de servicios de seguridad. Que lejos de lo que la gente cree, de que cuando hay más violencia se genera más seguridad privada, no es así, sino que se genera más seguridad privada cuando hay más cosas que cuidar. De acuerdo con la Cámara de Seguridad, 8 de cada 10 empresas han contratado seguridad privada para resguardar sus activos del crimen organizado, siendo la mayoría instituciones bancarias, industrias y residenciales. En este momento que hay